buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes para la audiencia. A las órdenes. Doctor, queremos entender un poco qué es lo que pasó en el tema de Javier Zacarías Irún y su esposa, la señora Sandra Macleo de Zacarías. ¿Qué es lo que, porque la defensa presenta un incidente, hechos nuevos, en un dictamen de la Contraloría se basa para solicitar el sobreseimiento definitivo del matrimonio acusado por declaración jurada falsa y la fiscal Natalia Fuster nos acaba de decir también que para ella es fulminante, determinante el dictamen que ustedes emitieron diciendo que todo estaba bien. ¿Qué es lo que nos puedes explicar al respecto, doctor? Sí. Con relación al examen de veracidad, en el caso de Javier Zacarías y el de correspondencia de la señora Sandra, nosotros habíamos iniciado ya después de, de asumir como senador, ¿verdad? El mismo asumió como senador, después vino las denuncias periodísticas y demás cosas, con lo cual iniciamos el examen de veracidad. Nosotros habíamos pedido informes todas las instituciones también, y también tuvimos en cuenta las rectificaciones, lo cual dejamos asentado en el informe. Al fin y al cabo, el Ministerio Público es el que tiene en cuenta o no si las rectificaciones son válidas o no. Nosotros siempre dijimos que tenemos en cuenta las rectificaciones, dejamos eso asentado en el informe, y el Ministerio Público es el dueño de la persecución penal, y son ellos los que tienen que decir después si es válido o no. ¿Por qué nosotros tuvimos en cuenta en ese momento? Ya lo habíamos explicado también, porque todas las rectificaciones que realizó el señor Javier Zacarías se hizo antes de una denuncia y antes de que nosotros abriéramos un examen de correspondencia. Entonces, teniendo en cuenta el 243, 244 del Código Penal, donde la rectificación es oportuna cuando todavía no se ha denunciado o nos ha causado perjuicios, entonces nosotros tuvimos en cuenta. Pero sí, eso sí, dejamos asentado en el informe para que el Ministerio Público tenga conocimiento de eso. También remitimos a la Fiscalía las declaraciones juradas originales, lo presentado anteriormente, y también la rectificación. Eso fue lo que pasó. Nosotros concluimos que con relación a las declaraciones juradas presentadas más la rectificativa, sí existía veracidad, ¿verdad? Ya con las rectificaciones. Además, esto también ya lo habíamos explicado en el caso de los departamentos. El mismo había declarado el valor total de la compra, que era un solo contrato, sin embargo tenía dos fincas. O sea, el monto total era un monto total declarado, en lo cual ya incluía el departamento y la cochera. Sin embargo, no declaró la cochera. O sea, Y ese eso era en términos uno comunes, de los para detalles nosotros también. los comunes, ¿eso es una omisión o no es una omisión? Hola, te ¿Eso escucho, es una omisión o no es una omisión para que podamos entender los comunes? te escucho muy lejos. Doctor, ¿me escuchas ahí? Ahí te escucho mejor. A ver si me escuchas. Para los comunes, para que nosotros podamos entender, para que el ciudadano común de a pie pueda entender, ¿eso es omisión o no es omisión? Es una omisión al no declarar una finca, es una omisión, ¿verdad? Pero declaró el monto total de la compra, ¿verdad? Eso, por eso le digo, dejamos eso constancia, dejamos asentado en el informe tal situación, lo cual si el Ministerio Público considera que eso no es ningún delito, yo creo que es cuestión que ellos tienen que definir, ¿no? Pero ustedes en el nuevo dictamen que emitieron igual dejaron constancia de que él omitió declarar y lo que se sanciona entonces es la omisión. En el nuevo dictamen, ¿de qué nuevo? Nosotros habíamos emitido eso en el año 2020, Carlos. ¿Y qué es lo que emitieron ustedes ahora? Porque la fiscalía pues ahora se basa todo, pues se allanó y la fiscalía dice no, nosotros nos allanamos porque ahora la Contraloría emitió dos nuevos dictámenes diciendo con respecto al préstamo que hizo la señora Sandra Magleo de 500 millones que no había declarado, dice que no era luego el momento para que ella declare y que lo hizo en el momento Eso oportuno. fue ¿Cómo también, se puede entender eso? eso también fue en el año 2020. Lo que yo me acuerdo es, en el caso de la señora Sandra Zacarías, la misma presentó
una nota o una declaración en el medio de la obligación que tenía para hacerlo. O sea, asumió un cargo, ella estaba obligada a presentar la declaración jurada a la salida. Sin embargo, en el medio de esa función presentó una declaración para dar de baja una propiedad. Y había sido que la misma tenía un préstamo también, y no declaró ese préstamo, ¿verdad? Lo que ellos argumentan creo que es que no estaba obligada a presentar una declaración jurada, lo cual también nosotros dejamos constancia, ¿verdad?, de eso. De que no tenía la obligación de declarar ella en ese momento. Eso sí, hay un dictamen de la Contraloría que ellos pidieron un dictamen preguntando en qué momento la misma estaba obligada a presentar declaración jurada. La misma estaba obligada a presentar declaración jurada por la Constitución y por la ley al asumir y al cesar en el cargo. Claro, y cuando se produce, para entender bien también, ya que vos sos el experto en este tema, si yo asumo Sí. como Contralor General de la República, mi mandato dura 5 años, ¿verdad? Si al asumir yo tengo 15 días para presentar mis declaraciones juradas. Después Así, de dejar el cargo, también tengo otros 15 días. ¿Es así? ¿O cuánto tengo tiempo? así mismo. 15 Así días. es. 15 días después de asumir y 15 días después de dejar el cargo. Si en el transcurso, a los 3 años, yo hago una declaración porque las publicaciones periodísticas dicen no, el Contralor no presenta, no actualiza, o sea, yo no tenía la obligación. Vamos a suponer que a los 3 años yo haya hecho una declaración y en esa declaración omití, por ejemplo, una finca que tenía. Ese entonces no es una obligación y no se considera como o sea, no sería una omisión porque yo no tenía la obligación constitucional ni legal de hacer esa declaración, doctor. Eso es lo que ellos argumentan, ¿verdad? Que no estaba obligado, y nosotros también creemos que la obligación de presentar era asumida, así como establece la ley. Sin embargo, ellos argumentaron, dejamos eso constancia de las manifestaciones de ellos, y nosotros creemos que no estaba obligada a presentar en el medio de sus funciones, ¿verdad? Sin embargo, lo realizó para comunicar la venta de una propiedad y sacar de sus declaraciones juradas. A ese efecto, yo me acuerdo que inclusive leímos que dejó constancia de eso, que era para la baja de dicho inmueble, que por eso había presentado. Sin embargo, no declaró la totalidad de las deudas y de los bienes que tenía en ese momento, pero presentó al solo efecto de dar de baja un inmueble. Correctísimo, y bueno, y veremos. Lo que no llego a entender es el tema de la... No te escucho Sí, nada. lo que no llego a entender... ¿Ahí me escuchas, doctor? Sí, ahí te escucho. Pero Lo que no llego a entender es en el tema entonces de si hay omisión o no hay omisión en el tema de la declaración de departamentos, cómo es, porque acá hay un tire y afloje entre la Fiscalía y la Contraloría. La Fiscalía le tira todo el fardo a la Contraloría, dice no, el órgano Contralor emitió un dictamen en donde no hubo ninguna omisión y yo no me puedo ir a un juicio oral con ese dictamen favorable acá para los acusados. Es lo que dice la fiscal, y eso es lo que nosotros y yo creo que la ciudadanía en general necesita entender entonces. O sea, por eso siempre reclamamos un criterio unificado del Ministerio Público de Contraloría, Carlos. Porque hay en otros casos, por ejemplo, de donde también ha rectificado, un caso concreto del diputado Miguel Cuevas, que rectificó todas sus declaraciones antes de ser denunciado. Sin embargo, está en la espera para juicio oral. O sea, por eso que muchas veces el criterio no está unificado. En algunos casos sí, en algunos casos no. Correctísimo, pero en este caso entonces, en el nuevo dictamen con respecto a esta omisión, ustedes igual dejaron constancia de las rectificaciones que se hicieron entonces para llegar a ese examen de veracidad. Es así, ¿verdad? Totalmente. Nosotros dejamos constancia de que utilizamos las rectificativas, pero dejamos constancia de que fueron rectificadas. Y el Ministerio Público, como dueño de la persecución penal, tiene que decir que si son válidas o no las rectificaciones. Nosotros somos un órgano administrativo y no podemos decir esto es válido y esto no, ¿verdad? Claro, pero ustedes dejaron constancia de que sí hubo rectificaciones para dictaminar con respecto a la veracidad de lo que él declaró con respecto al monto de los departamentos. Así mismo, Carlos. Correctísimo. Doctor, muchas gracias por
por este contacto y que tengas una excelente jornada. Igualmente, Carlos. Gracias, doctor. Hasta luego. El Observador. Un análisis con la verdad.